En Mateo 11, de los versículos del 16 al 19, nuestro Señor Jesucristo llega a hacer una comparación de esa generación que tuvo el privilegio de escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Algunos tuvieron el privilegio de ser beneficiados por los milagros que Él hizo. Pero Él hace esta comparación y dice así: ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Nuestro Señor Jesucristo toma esta figura de los niños que están jugando en la plaza del pueblo. Cuando vemos a los niños jugar, a veces nos sorprenden la imaginación que ellos tienen, de cómo ellos se pueden llegar a divertir con cosas tan sencillas. A veces los padres hacen esfuerzos por regalarle un juguete muy costoso. Por lo general, los papás les compran a sus hijos los juguetes o lo que ellos hubieran tenido de tener cuando fueron niños. Y así sucede, ¿no? Y los niños terminan jugando con la caja en que venía ese juguete. Pero también no podemos negar que cuando los niños están jugando en grupo, a veces resalta malas actitudes en algunos de ellos. Algunos de ellos tal vez porque los demás no quieren que se hagan las cosas a su manera, toman malas actitudes. Se emberrinchan o empiezan a pelear con los demás y empiezan a hacer todo lo contrario a lo que hacen los demás niños cuando están jugando y echan a perder el juego. Algo que debería ser divertido termina resultando en llantos, en pleitos, por la mala actitud que tomó un niño. Esto es algo parecido a lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que está dando. Cuando es el tiempo de tocar la flauta para bailar, no lo hacían. Cuando es el tiempo de simular un funeral y estar tristes, llorando, no lo hacían. Dijéramos en nuestro contexto, quieren llevar la contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque vino Juan. ¿Quién era Juan? Juan fue un hombre muy especial, dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo dice en unos versículos anteriores a estos. Él fue el último profeta, fue un hombre que dice la Biblia que no hubo otro como él de entre los hombres nacidos de mujer. Él fue alguien muy especial, escogido por Dios desde su nacimiento. Fue un milagro su nacimiento. Dios le dio un mensaje que era preparar el camino del Mesías. Era alguien que se había retirado al desierto. Vestía ropas humildes, su alimento era lo que tenía a la mano. Se había privado de comodidades para hacer de el mensaje que Dios le había dado su prioridad. Ese era Juan. Era una clase de hombre que las personas admiraban. Incluso cuando fue encarcelado y murió a manos de Herodes, no fue algo tan fácil para el emperador, porque él sabía que había personas que lo seguían y era admirado por el pueblo como un profeta. Y claro, él como político sabía las implicaciones que esto podía tener. Tenía que cuidar su imagen. Pero bueno, la Biblia nos dice que él
murió en manos del emperador. Él fue el que ordenó que muriera. Pero Juan era alguien admirado por el pueblo. El pueblo sabía que era un hombre honesto. El pueblo sabía que era un hombre de Dios. El pueblo sabía que era un profeta. Y Juan, y nuestro Señor Jesucristo ratificó eso. Pero él dice, vino Juan y aún así muchos no le creyeron. No le creyeron. Y luego vino nuestro Señor Jesucristo y tampoco le creyeron. Qué curioso, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre, a una persona, a llegar a negar los milagros, las pruebas que Dios nos da de su amor, de su misericordia? ¿Qué puede haber en nuestro corazón? ¿Qué puede haber en nuestra mente que puede llevarnos a negar esas situaciones? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y el último versículo es algo que llama la atención. Dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Se puede llegar a pensar que una persona que tiene muchos estudios, que ha tenido la oportunidad de prepararse, de estudiar en las mejores universidades, las universidades de renombre, pueden llegar a ser personas sabias, y esto no es cierto. Claro, no estoy diciendo que no todas las personas que tienen la oportunidad de aprender, de prepararse en universidades prestigiosas, no son sabias. Sí, puede suceder. Pero el conocimiento no es garantía de que lleguemos a ser personas sabias. Esto se va a demostrar por nuestros actos, por lo que nosotros hagamos, por las decisiones que tomemos, no tanto por nuestra palabrería, que puede venir disfrazado de conocimiento. A fin de cuentas, este versículo dice, lo que va a demostrar nuestra sabiduría va a ser las acciones que tomemos, nuestros hechos. El versículo 20 al 24, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de 3 ciudades. 3 ciudades en las cuales el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló, y ahí hizo la mayor parte de los milagros. Pero ¿cómo se expresa nuestro Señor de estas ciudades? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Los versículos anteriores nos hacen ver a un tipo de personas que creen que tienen el conocimiento suficiente para encarar la vida por sí solos, y algunos van mucho más allá. Tienen el conocimiento suficiente, y puede ser conocimiento bíblico, para llegar a conocer totalmente a Dios, pero no lo reconocen, porque es un Dios, el concepto que ellos tienen es de un Dios que no se ajusta
a lo que ellos saben o a lo que ellos pretenden conocer de Dios. Esto es algo bien triste, porque hay muchas personas que conociendo las Escrituras, siendo muy religiosas, no aceptan a Dios. Sí, creen en un Dios, pero no es el Dios bíblico, porque es un Dios que no se ajusta. El Dios bíblico no se ajusta a lo que ellos pretenden conocer de Dios. Y han llegado al punto de cuestionar la palabra de Dios. Han llegado al punto de cuestionar a los mensajeros de Dios, así como lo hicieron con Juan e incluso con nuestro Señor Jesucristo. No los aceptaron. En ese entonces había personas así. Y actualmente todavía las hay. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, pues no les gusta ninguna situación. Y toma el ejemplo de los niños, ¿no? Si es tiempo de estar alegres, dicen que no es el momento adecuado para estar alegres. Si es el tiempo de estar tristes, dicen no es el momento adecuado para estar tristes. No aceptan a Dios como es Él. Ellos quieren un Dios a su manera, un Dios que se han fabricado en su mente, en su conocimiento, y creen que Dios es así. Pero también existe otro tipo de personas, aquellos que han recibido grandes beneficios de parte de Dios. No podemos negar que hay personas que han recibido grandes beneficios y han llegado hasta el punto de ser milagros. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de tres ciudades que vieron grandes milagros que hizo Jesús. La Biblia dice que Jesús hizo muchos milagros. Si leemos el final del Evangelio de Juan, Él nos dice que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos otros milagros, pero los que se han escrito tienen el propósito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Probablemente usted ha recibido un gran milagro de Dios. Y qué bueno, porque no todas las personas han tenido esa oportunidad de poder decir, yo he sido librado, yo he sido salvado, yo he sido rescatado por un milagro, por algo que Dios hizo. Pero ¿cuál debe ser el propósito de esto? El propósito de los milagros de Dios son para que usted tenga un encuentro especial con Él, para que usted conozca al Dios de los milagros, no solamente para que sea beneficiario de sus milagros, sino para que usted llegue a conocer a aquel que hizo ese milagro. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero curiosamente los evangelios relatan de algunas personas que fueron sanadas, y de esas personas que fueron sanadas, no todas regresaron a Jesús para darle las gracias y mucho menos para seguirlo. Recibieron el milagro, pero no siguieron a Jesús. Lo que le interesa a Dios realmente es que conozcas a Jesús y que le sigas. ¿Por qué? Y nuestro Señor Jesucristo habla de esta situación. Dice, si los milagros que se hicieron en ti, está hablando de estas ciudades que vieron los grandes milagros de Dios. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma es ejemplo de las ciudades más perversas, donde había más pecado, de las que habla el Antiguo Testamento. Y ojo, aun cuando actualmente hay muchos que tratan de decir que no es cierto lo que voy a decir, la Biblia corrobora que
uno de los pecados más terribles en las cuales había caído estas ciudades, Sodoma y Gomorra, era la perversión sexual, la homosexualidad y sus derivados. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas 3 ciudades, dice, esta habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso hubiera movido el corazón de esas personas al arrepentimiento. Pero cuando esto no sucede, dice, por eso te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Si Dios ya ha hecho un gran milagro en tu vida, no te puedes quedar callado. Primero que nada tienes que seguir, tienes que buscar a ese Dios que hizo ese milagro en ti. Y si ya eres un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, tienes que hacerlo con más fe, tienes que hacerlo con más fervor, más que antes de recibir tu milagro. Y si no conoces la salvación, no has experimentado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ese milagro te debe mover para venir ante los pies de aquel que hizo ese milagro por ti. No es para que sigas tu vida al igual que antes, porque esta es una advertencia no solamente para esas ciudades, sino es para todo aquel que ha recibido un milagro de parte de Dios. Debemos ser motivados, debemos ser movidos para seguirle a Él. Nuestro Señor Jesucristo termina con estas palabras tan especiales que encontramos solamente en el Evangelio de Mateo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Si has llegado a pensar que Dios es un Dios que no se interesa en nuestras circunstancias, tal vez porque estás pasando momentos difíciles y esos momentos difíciles te han llevado a dudar de Dios. Déjame decirte que en este capítulo encontramos una situación parecida. Nuestro Señor Jesucristo en esta frase dice algo bien importante. Te alabo, Padre, Señor del cielo, pero también agrega y de la tierra. Todo lo que sucede en la tierra, todo lo que sucede en nuestras vidas no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y no solamente como Dios, nuestro Señor Jesucristo está hablando de Dios como Padre. Y es un Padre celestial, es un Padre divino, es un Padre perfecto. Nosotros los padres terrenales podemos fallar y aún con nuestras mejores intenciones podemos errar. Queriendo hacer lo bueno podemos terminar haciendo algo equivocado. Suele suceder, pero Dios no es así. Ese Padre celestial, ese Padre divino, también conoce, sabe quiénes son sus hijos y conoce las situaciones que están viviendo. Al principio de este capítulo se menciona que Juan estaba en la cárcel. ¿Quién era Juan? Juan fue el último profeta del cual habla la Biblia, pero también fue alguien que Dios escogió desde su nacimiento para que anunciara el camino o preparara el camino del Mesías. Fíjense bien, alguien que desde su nacimiento había sido escogido por Dios, apartado por Dios. Se le había dado un mensaje especial. Dice la Biblia que Juan vivía en el desierto. Vestía ropas humildes, su comida era sencilla, la gente lo admiraba, tenía seguidores también. La gente veía en él a un profeta, a un hombre de Dios
Incluso las autoridades romanas lo respetaban y tenían cierto temor de él porque sabían que tenía influencia sobre el pueblo. Claro, no sobre todos, había personas que no lo veían bien, por eso nuestro Señor Jesucristo habla de que algunos veían a Juan y se creían que tenían todo el conocimiento bíblico, conocían todos los misterios de Dios y decían, bueno, Juan no encaja, ¿verdad?, con lo que nosotros sabemos, y no lo aceptaron. Pero nuestro Señor Jesucristo destaca a Juan y dice, de entre todos los hombres nacidos de una mujer, no ha habido ninguno, ni habrá otro como Juan. Pero ese Juan que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que vio cómo el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en forma de una paloma y escuchó esa voz del cielo como un trueno que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba en la cárcel y envió a sus discípulos a hacerle esta pregunta. Y lo encontramos en el versículo 3. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esta pregunta podría esperarse tal vez de otro discípulo o de uno de los seguidores de Jesús que estaban ahí entre el grupo, ¿no? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo más discípulos, no solamente los 12 apóstoles, ¿no? Había otros discípulos, incluso había mujeres entre sus seguidores, entre sus discípulos. Pero el que está haciendo esta pregunta es Juan. Alguien que estaba en el ministerio, vamos a contextualizarlo, alguien que estaba en el ministerio, alguien que había predicado, alguien que había visto a Jesús, estaba escuchando lo que él estaba haciendo, los milagros. Y de repente hace esta pregunta y esta pregunta refleja cierta duda. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué hizo Jesús? Le respondió Jesús a los discípulos que había enviado Juan. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Quién le está diciendo esto? A Juan. A Juan. Lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Juan es, mira, conozco tus dudas, entiendo que estás pasando un momento difícil allí en la cárcel. Porque ese Mesías al cual tú estabas anunciando, estabas preparando el camino por medio de tu mensaje, te enteras de que está haciendo grandes milagros y tú estás en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Nuestras circunstancias en algún momento nos pueden llegar a hacer dudar o a hacer preguntas que cuestionen el actuar de Dios en nuestra vida. Pero lo que está haciendo Jesús es confirmándole a Juan quién es Él. Y no solamente, al hacer esto, no solamente le está diciendo a Juan que Él es el Mesías, sino que lo que Él estaba haciendo, lo que Él había escogido hacer, estaba correcto. Cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas, usted y yo en algún momento podemos llegarnos a hacer preguntas, a cuestionar tal vez el actuar de Dios. Señor, ¿por qué permitiste esta situación en mi vida? Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto en la familia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué los negocios van mal o se tuvo que cerrar el negocio? ¿Por qué suceden estas cosas? Y a veces son causas externas que suceden, ¿no? Algunas son consecuencias de malas decisiones que tomamos, pero no podemos negar que algunas de ellas son cosas que están totalmente fuera de nuestro control, ¿no?
Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y es en esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo nos recuerda esa frase: te doy gracias. Cuando habla nuestro Señor, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dios sabe tu circunstancia. Dios sabe si estás atravesando por el desierto más agobiante. Estoy hablando metafóricamente. Todos nosotros pasamos por momentos en nuestra vida que pareciera que estamos en el desierto, nos sentimos solos, agobiados, sin fuerzas, sin recursos, con peligros a nuestro alrededor. Dios sabe que estás pasando un momento así, y en esos momentos a lo mejor nuestra fe puede llegar a dudar, pero lo que Dios nos dice por medio de este pasaje, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Juan, es decir, Él confirma nuestra fe, nos confirma de que no estamos solos, Él es nuestro Padre, de que sabe la situación que estamos viviendo, y si Él lo ha permitido, Dios sabe por qué. Tal vez nosotros no lo podemos llegar a entender en ese momento. Dios permite situaciones así. Pero déjame decirte que la duda que tengas, las preguntas que hayas hecho delante de Dios, eso no va a quitar el amor que Dios tiene para ti. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Y yo creo que cuando esos discípulos regresaron con Juan y escucharon esto, la esperanza nuevamente renació en Juan y le hizo pensar: estoy en lo correcto. Tal vez yo no soy de las personas de esas ciudades que recibieron milagros. Estoy en la cárcel, pero he tomado el camino correcto. He seguido al indicado. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Jesús nos hace ver que aún en medio de la duda que nosotros podamos tener, aun cuando nuestra fe empieza a flaquear, Él nos dice: yo sé lo que estás viviendo. Solamente te animo a que no flaquees. Sigue creyendo. Sigue confiando. No te apoyes en tu conocimiento. Sé humilde para aceptar la voluntad de Dios. Sé humilde para rendirte ante Dios. Y Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar las alas para salir de esa situación. Alguien puede decir: bueno, pero Juan no salió de la cárcel. Juan al poco tiempo murió. Pero lo interesante de eso es que nuestro Señor Jesucristo reafirmó su fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Podemos estar en las dos situaciones extremas. Fíjense bien, este capítulo habla de Juan, un siervo de Dios, alguien escogido por Dios, que estaba pasando un momento difícil en su vida, estaba en la cárcel y próximo a morir. Pero también habla de 3 ciudades. Y claro, cuando hablamos de ciudades, habla de personas, familias que tuvieron el gran privilegio de recibir grandes milagros de parte de Dios. Y hay personas que en este momento están recibiendo milagros de Dios. Hay personas que en este momento, y tal vez usted lo ha visto, conoce de alguien o ha visto algún video de personas que dicen: yo estaba muy mal, esta enfermedad que llegó a mi vida parecía que iba a acabar con mi vida, pero algo sucedió, es un milagro de Dios. Dios sigue haciendo milagros. O a lo mejor estuviste a punto de tener un accidente que pudo haber sido terrible, tal vez mortal, y Dios te libró.
las dos situaciones, en medio de la aflicción, en medio de un milagro grande de Dios, lo que Dios pide es lo mismo, que te acerques a Él con una fe sencilla para aceptar su voluntad, para ser obediente a Él, para buscarlo continuamente, así como un niño con esa inocencia que se acerca al Padre. Por eso dice así, que esas cosas fueron escondidas de los sabios y los instruidos. No está hablando de las personas que tienen preparación, está hablando de aquellos que creen que lo saben todo y en su conocimiento ya tienen un concepto de Dios que no encaja, que cuando conocen a Dios no encaja en lo que ellos creen saber de Dios. Dice, se las has revelado a los que son como niños. Aquellos que han aceptado al Dios verdadero. Aquellos que realmente han creído lo que dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el único que nos da vida en abundancia. Podemos tener una vida nueva, una nueva oportunidad. Podemos ser constituidos o ser hechos hijos de Dios. Esos son grandes regalos, beneficios que no merecemos, que Dios hace por aquellos que deciden servirle, que deciden seguirle. Y aquí está la invitación: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí parece haber una contradicción, porque nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él nos va a dar algo tan especial, una carga, pero una carga liviana, pero nos habla también de yugo. Y el yugo es trabajo, el yugo es una tarea, es una carga. Parece haber una contradicción, pero lo cierto es que todos llevamos un yugo. El seguir a Jesús es el que vale la pena, porque los resultados de seguir a Jesús, de caminar con Jesús, son resultados tan especiales. Son resultados que traen paz a nuestro corazón, que traen paz a nuestra alma. Pero si llevamos otros yugos, los resultados no van a ser los mejores. Incluso pueden ser yugos más fáciles, algunos más placenteros, algunos más divertidos. Pero ese resultado, el resultado de ese trabajo, no va a prevalecer. El seguir a Jesús, el seguir con Jesús, realmente vale la pena. Y es una vida, como Él dijo, una vida en abundancia. Los resultados de caminar con Jesús, de trabajar con Jesús, de servir con Jesús, de obedecerle a Dios, son resultados tan especiales que cuando vienen situaciones a nuestra vida difíciles, cuando vienen las situaciones agradables, incluso cuando vienen los grandes milagros de Dios a nuestra vida, nosotros podemos decirle: gracias, Señor, gracias, porque no estoy solo. Y sabes que cuando puede haber debilidad, incluso mi fe puede empezar a flaquear, tú estás, me ayudas y me levantas. Puede llegar el cansancio, puedo estar agobiado, pero la paz que tú me das, las fuerzas que tú me das, no la puedo comparar con nada. Todos aquellos que han decidido seguir a Cristo y han empezado a disfrutar
este tipo de vida, no pueden negar que es la mejor decisión que han tomado. Y yo te invito, si no has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Él es el único que puede darnos una paz completa en medio de cualquier situación que venga a nuestra vida. Caminar con Él, estar con Él, trabajar con Él, es lo mejor que te puede suceder. Yo te invito a que oremos y le demos gracias a Dios. A lo mejor tú estás pasando un momento difícil, vamos a orar por esto. Yo no sé si puede ser una situación parecida a la del apóstol Juan, que estaba en la cárcel. A lo mejor no estás físicamente en la cárcel, pero puedes estar en una situación parecida, una situación en la cual crees que no hay salida. Déjame decirte que para Dios no hay imposibles. Entrégale tu vida a Cristo, sigue confiando en Jesús, renueva tu fe en Él, y Él una vez más te va a confirmar que no estás solo. Si tal vez te has descuidado porque Dios ha hecho grandes cosas en tu vida o ha hecho grandes milagros, déjame decirte que los milagros son para que afirmes tu fe en el Señor, para que les digas a los demás lo que Dios ha hecho en ti. Disfrútalos, pero también cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida, porque también lo puede hacer en las vidas de las demás personas. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en estos momentos oramos, Padre Celestial, por las personas que están pasando momentos difíciles, por los enfermos, por los que tienen problemas en las familias, por aquellos que tienen problemas en el trabajo, por aquellas personas que están encarceladas, algunas físicamente, otras porque las situaciones las han llegado a paralizar y han llegado a pensar que no hay para dónde moverse. Señor, tu palabra dice que tú has venido a dar libertad a los cautivos. Y oramos, Padre Celestial, para que, Señor, esa fe que están poniendo en ti, Señor, ellos puedan darse cuenta de que tú obras, Padre bendito, que eres un Dios, el Dios todopoderoso, que está en los cielos, pero también dice tu palabra que eres nuestro Padre, que está en los cielos, pero también eres el Dios de esta tierra. Señor, gracias por esta gran verdad. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que entiendes y sabes muy bien la situación que estamos viviendo, esa situación difícil que están pasando en estos momentos. Señor, esas personas, tu pueblo, Padre Celestial, oramos, Señor, trae sanidad. Aquellos que están graves, seguimos orando, Padre bendito, que pongas tu mano de sanidad, Padre bendito, y muéstranos una vez más. Asómbranos, Padre Celestial, con tu gran amor y tu misericordia, sanando a los enfermos. Padre Celestial, oramos, Señor, para que aquellos que han sido beneficiados por un milagro tuyo, por algo excepcional que has hecho en sus vidas, Señor, que no se olviden de que el propósito de estos milagros es que su fe se vaya afirmando, que te vayan buscando, Padre Celestial, con más devoción, con más fuerzas. Señor, bendice a tu pueblo. Padre Celestial, oramos, Señor, por nuestro país, por las naciones, aquellas que están siendo asoladas por esta pandemia y por otras situaciones, Señor, que están trayendo, oh Dios, a que las personas sufran, Padre bendito. Señor, oramos, Padre, para que tengas misericordia, Padre bendito. Señor, oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Dale sabiduría, Padre Celestial, para guiar nuestra nación. Señor, oramos por tu pueblo, por tus siervos,
por los que están enfermos, Padre bendito, los presentamos delante de ti. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, Padre, porque eres el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios que ve por sus hijos, el Dios que no nos cuestiona cuando llega la debilidad, cuando llega a esa fe que empieza a tambalearse, Señor, a nuestra vida. Señor, antes bien nos confirmas, nos reafirmas, nos levantas, porque eres un Dios que se compadece de su pueblo y de sus hijos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Es nuestro deseo que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. Que el Señor alce sobre usted su rostro y le dé paz.